Hola, nosotros vamos a discutir sobre lo que pensamos sobre el origen de la humanidad, sus comportamientos y cómo eso nos ha llevado hasta lo que somos hoy en día. Entonces, ¿ustedes qué piensan más o menos sobre el origen de la humanidad? ¿Qué idea tienen? La Bueno, que tengamos en todos. cuanto al origen, pues lo que hemos hablado es que existen pues varias teorías. Sin embargo, concluimos que todo proviene de un proceso evolutivo, pero es muy difícil determinar como el punto exacto que ya empezamos a ser humanidad, ya que algunos dicen que es cuando el hombre empieza a caminar en dos Caminar. patas o con un mayor desarrollo del cerebro o todo este tipo de cosas, como que realmente ubicarlo exactamente pues puede variar dependiendo de las personas. Pero yo sí considero, y supongo que ustedes también, que es cuando, o bueno, no sé, que es cuando nosotros tenemos la capacidad de razonar, como de que, sí, o sea, cuando el cerebro se desarrolla es cuando yo considero que el humano empezó a ser humano. Ok, pero yo creo que eso no es como que haya pasado No, un sí, día no. ni en 10 años. Por eso hablamos, yo creo que hay que hablar de todo el proceso desde el momento de el primer bípedo hasta nosotros ya como Homo sapiens, 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 que es todo ese proceso lo que nos lleva pues a nuestro proceso evolutivo. Y bueno, también otra cosa que nos preguntamos es cómo eran esos primeros humanos. Bueno, nosotros creemos, bueno, yo creo que esos primeros humanos primero eran comunidades muy pequeñas y se fueron desarrollando a partir de las necesidades que tenían. Entonces empezaron a evolucionar a partir de esas necesidades que se encontraban y fueron así creando grupos más grandes para suplir esas necesidades. Sí, yo creo que es el primero que es el Australopithecus, ya hablando lo que decía Juli de sus necesidades, la necesidad de comer y de buscar como comida abajo. Lo hizo bajar de los árboles y a buscar, obviamente, pero le tocaba cuidarse. Entonces el hecho que le tocara pararse o levantar la cabeza ya es como el primer momento en el que se habla de bipedismo, yo creo. Es como los perros, o sea, siento que va a sonar chistoso, pero ellos se pueden parar, pero obviamente no necesitan estar siempre parados. De pronto en ese entonces a nosotros era Sí, como... pero era por lo que ellos eran muy chiquitos. Ajá, Ese ujú. primer Ajá. simio sí, era un animal muy pequeño que si estaba así, pues Que le para en cuatro tocaba. patas por lo general, pues trepaba Exacto. y eso. Y Mucho más si difícil. consideramos que eso fue en África, en África. pues las sabanas africanas tienen la hierba alta y pues para esa época aún más. Entonces, eso es un factor que Sí, introduce. físicamente como que eran relativamente muy parecidos a nosotros, como un intermedio entre un simio y nosotros, pero pues más bajitos, con mucho más pelo. Entonces realmente Sí. de pronto Y los eso cráneos eran varía según la parecidos. forma del cráneo y como como el espacio que hay para el cerebro en cada especie, ¿no? Como que Australopithecus es muy pequeño, ya Neandertal crece, Homo sapiens. Y Porque el esto cerebro se empieza a desarrollar. Ajá, cuando se empieza a consumir proteína es Por la dieta. cuando hace ese cambio de dieta es cuando el cerebro como Sí, o más sea, crece. como que concluimos en esta primera parte que el primer detonante de evolución fue la necesidad de Alimentarse. alimentarse, de buscar comida y, o sea, es que es diferente a los animales porque los animales creo que lo hacen más solamente por instinto, pues en ese momento éramos animales, obviamente, Y también era por instinto. y también era por instinto, pero ya como que buscaban algo más, como que no se conformaban con solo lo de este árbol, entonces ya tener que buscar en otro sitio los llevaba a que eso fuera así. Y No, sí. inclusive como cuando empezaron a cazar también no solo era como para comerlo, sino como para vestirse. Ah, claro, sí, pero es que ya, ahí Pero ya ha eso ya pasado es un mucho proceso tiempo, sí. mucho más largo. También otra pregunta importante es en cuestión de su día a día, como si tenían herramientas o Sí, su entonces dieta. cuando ya empieza el cerebro a desarrollarse y ya Cuando ya son como comunidades, como Homo sapiens. Sí, bueno, también hablábamos de que eran comunidades y que más por protección, tal vez. Sí, yo creo que al inicio el Australopithecus andaba solo, andaba como buscando lo propio, pero ya lo que tú dices, buscando protección y moverse con seguridad, pues era lo que ya los llevaba a desplazarse como neandertales y a sentarse como, pues no a sentarse, pero a generar comunidades y familias, por así decirlo, ya Homo sapiens. Sí, Y en ese inicialmente- momento yo creo que herramientas como que usaban eran los mismos cosas animales, los cuernos, los huesos, incluso yo creo que hacían música con los huesos, con todo ese tipo de El cosas. sonido, Sí, cuando digamos ya estaban en esas comunidades que se quedaban como quietos en un lugar
que empezaron como a sembrar cosas, a ellos tener su propia comida como ahí mismo. Sí, Eso fue eso También es como eso fue otro un salto, punto eso fue muy como otro importante, salto sí. súper importante. Sí, entonces el primero que consideramos es cuando empiezan a consumir carne, No, pues primero sería como el bipedismo, el bipedismo, que es Pero cuando son como frutas, se como ese exponen tipo de a alimentos. otro medio. el cambio de dieta, Después cuando empiezan a cambiar la dieta y después ahí sí se empiezan los asentamientos. ajá, luego como cuando Y andan en asentamientos ya comunidad, incluye la casa, como que los hombres se encargaban Sí, las mujeres se quedaban. de matar los animales y las mujeres de Y como pues, ser sembrando madres. la comida. Entonces, si hablamos del día a día, hablaríamos de la última escala que tenemos, como ya un poco más asentados. Como llamamos sapiens. Entonces, ¿ustedes cómo lo describirían? Pues ya es el paso completo de ser nómadas a ser sedentarios. Entonces, ya ahí sí entra completamente lo que tú dices. Ser sedentarios se da en el momento que nos damos cuenta que al enterrar una semilla nace un árbol, entonces ya no hay necesidad de ir por todo el mundo para buscar Sí, comida. sí, la agricultura. Igual es lógico pensar que en cualquiera de estos pasos, esta especie, o bueno, nosotros siempre buscamos el refugio, Claro, sí. porque la lluvia, no sé, Sí, el clima, todo. Sino que pues antes el refugio era una cosa pasajera, como, sí, pasajera. Y Porque luego- éramos Exacto. nómadas. como que un árbol, una cueva, una piedra, lo que sirviera. Y en conclusión, al final ya es cuando empiezan a desarrollar técnicas Sí, el desarrollo de Lo la mismo que técnica. con la ropa. para- con la ropa. Sí, tal cual. Gracias. Bueno, y eso es lo que Suerte. pensé.